Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea. Siempre es una hora bienvenida en donde estamos en nuestra clase de escatología. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos desarrollando el estudio del libro de Daniel, que pues cada vez se pone más interesante porque parece que estamos dando las últimas noticias, ¿no? En un noticiero hablando de lo que está pasando hoy, pero bueno, simplemente que estamos siendo testigos del cumplimiento profético de lo que se le reveló a este profeta del Señor. Entonces, interesante que vayamos estudiando. Nosotros, como estudiosos de la Biblia, a eso nos enfocamos, ¿sí? Otras personas a lo actual y las coincidencias, no es tanto nuestro papel. Nuestro papel es simplemente ir entendiendo los procesos que se fueron dando a través del estudio de la Biblia, ¿sí? Y de entender lo que fue ocurriendo en la revelación que haya tenido Daniel. Bueno, anteriormente, en las clases anteriores, estuvimos estudiando la estatua de Nabucodonosor. Ya la hemos analizado, ya hemos entendido que en los tiempos globales, a lo largo de la humanidad, con los grandes imperios, y dijimos que no tanto políticos, sino el espíritu que los animaba o que los anima, es la perspectiva que hemos estudiado, ¿sí? Hasta llegar a los pies de las alianzas humanas de barro y hierro, en donde por un lado está lo moldeable, lo manejable, pero en una alianza con un espíritu duro, fuerte e impositivo y cruel, porque representa al espíritu del Imperio Romano que sigue existiendo, de tratar de acabar con los más débiles, con los más vulnerables, como fueron los cristianos en tiempos antiguos, que fueron tan perseguidos y tan martirizados. Y bueno, hoy en diferente formato, pero vemos que siguen ocurriendo cosas muy similares. Cada quien que tome lo que considere, así lo estamos viendo. Y hoy vamos a estudiar y empezar, como lo dije en la clase anterior, la visión de las cuatro bestias. Las cuatro bestias de las que hable Daniel, que fue una visión, no fue un sueño como el que haya tenido el rey Nabucodonosor. Y bueno, aquí hay un elemento importante de entrada que tenemos que comprender bien. Y este elemento de inicio es que el sueño profético que se le dio a un rey, un gobernante de gran poder económico, político, militar de su tiempo, se le dio, pero no, hasta lo olvidó. Se le olvidó el sueño. Por eso tuvo que buscar a una interpretación que fue, y encontró con Daniel justamente quien se lo pudo decir que fue, y la interpretación. Bueno, y fue bastante bueno para Daniel y sus amigos porque eso permitió que ellos sobrevivieran al destierro y a todo lo que estaban sometidos. Bueno, ahora vamos a ver que esta visión se le dio a Daniel exactamente. No es un sueño, no se le apareció un ángel, aunque hubo algo que ya veremos ahí posteriormente, pero sí tuvo esa revelación directa, no fue a través de un sueño. ¿En qué me baso a decir esto? Que cuando se le dio al rey Nabucodonosor el sueño, tuvo que pasar por el cerebro, por toda la conciencia, el recuerdo y la memoria de un hombre que era el rey Nabucodonosor, como otros tantos, como muchos hubo, ¿no? En este caso, y la enorme diferencia, es que el sueño se le está dando directamente a un profeta. No había necesidad de que pasara por las herramientas humanas como el rey, sino que directamente a la persona de Daniel, con esa unción y esa capacidad profética, se le dio. Y eso ya la hace muy interesante, porque no hay interferencias, por así decirlo, en cuanto a la revelación, sino que es una revelación directa del Espíritu de Dios a Daniel, el profeta. Bueno, así es que entremos al tema. Esto en el capítulo 7 se calcula, que está escrito acá en sus Biblias, y si las tienen por ahí vayan sacándolas para tenerlas ahí muy a la mano.
Debió haber tenido lugar al año aproximadamente en el 550 antes de Cristo. Aproximadamente se piensa que fue el tiempo en que se les dio esta revelación a Daniel. 550 más o menos, unos 10 años antes de, inclusive de los narrados en el capítulo 5. Bueno, recuerden que la cronología, como se armó la Biblia, se respetaron los periodos de los reyes, había cosas que se guardaron, que se dijeron después, entonces de ahí la aparente falta de sincronicidad, ¿no? Es explicable por qué. Pero de que ocurrió en ese periodo, 10 años antes del capítulo 5 de Daniel, ocurrió en ese tiempo. No nos crea conflicto, no hay problema de la cronología. Ahora, de acuerdo a los desarrollos históricos de la propia vida de Daniel, porque no tenía la misma postura cuando interpretó el sueño con el rey, a después cuando, perdón, cuando, eso fue posterior, primero fue la visión, ¿sí? Primero fue algo que se dio guardado y que se escribió y que quedó para la posteridad. No se le dijo al rey, no se le dijo a nadie. Entonces ya en esa situación cronológica fue revelada, expuesta, anunciada y dada al pueblo de Israel mucho después, ¿sí? Entonces ese es más o menos el desarrollo de los acontecimientos. Ahora bien, el profeta no recibió esta revelación después. ¿Se acuerdan que hubo un episodio en la vida del rey y Nabucodonosor con Daniel de que fue echado al foso de los leones? ¿Se acuerdan ustedes que eso ocurrió? Sino que fue después de haber estado en el foso de los leones, donde una vez más había sido lanzado Daniel para sufrir ahí la presión, las amenazas, las conspiraciones que se hicieron contra él, de la gente que rodeaba a los reyes. Y bueno, fue milagrosamente preservado, fue sacado de esa situación, bueno, con toda la admiración que esto representó. Y esta visión de las bestias fue poco antes de lo que se denominó la fiesta de Belsasar, ¿sí? En la fiesta de Belsasar, en el capítulo 5, y ahora sí, vamos a nuestro libro de Daniel, y ahí en el capítulo 5 de Daniel, vamos a localizar esta escritura en la pared, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurrió con este rey? Bueno, el rey Belsasar dice que hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. ¿Qué fue lo que haya ocurrido con en este reinado? Ya el rey Nabucodonosor ya era historia, ¿sí? Ahora está en acción otro rey, y este rey es Belsasar, que él tuvo cualidades muy mundanas, realmente muy mundanas, ¿no? Bueno, así hasta quedó por aquí por escrito que en presencia de los 1000 bebía vino, y Belsasar con gusto del vino, o sea, se emborrachó, se embriagó. Mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Bueno, fue algo medio especial la situación, porque si bien ellos no creían para nada en las cuestiones de lo que se había dado a través de la ley de Moisés y de los cultos, los judíos y eso, bueno, pero había algo en cuanto a los objetos, la unción o la consagración, como llega a ser los bienes que hoy el Señor tiene, que es la creación, ¿verdad? Que es sagrada, porque es creación de Él. Así también la dedicación y lo sagrado para lo que se utilizaban esos artículos. Bueno, este hombre manda a traer las copas y con eso van a tomar sus mujeres y concubinas, o sea, todos sus amantes. Entonces fueron traídos también los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. O sea,
los vasos de oro y plata, todo, traigan la vajilla, que son del rey, que trajo, que era de tu padre, que conquistó Jerusalén. No me interesa, a mí me gustan mucho y tráiganlos para acá, porque vamos a divertirnos. Y bueno, llevaron todo esto, bebieron vino y ahí viene la situación. En el capítulo 5 de Daniel, versículo 4. Ya nos ubicamos, ¿no? Bueno, en el 5:4 dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. O sea, que parece tal parece que hubo un momento en que esta gran banquete de cerca de mil líderes que gobernaba Belsasar, lo mezcló con la diversión, con la celebración común, con una adoración a sus dioses. O sea, mezclando y profanando lo que se consideraba sagrado en ese tiempo. Y así lo hizo. Así lo hicieron todos ellos. Y cuando ellos están en plena celebración, pasa algo extraordinario. ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Bueno, aparece un gran dedo que empieza a escribir, ¿sí? Ahora, y fue algo muy crítico, muy serio, que repercutió en todo el reinado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto estaba ocurriendo con el reinado de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, que haya ocurrido entre el 550 y el 553 antes de Cristo, por esas fechas, 550 a 553 antes de Cristo. Pero después de unos 14 años de que hubo esto, y vamos a ver qué repercusiones tuvo lo que pasó, que se acabó el imperio babilónico y vino el dominio del imperio persa, que de todas maneras estaba profetizado en la estatua de Nabucodonosor. Bueno, pero ya llegaremos ahí, ya llegaremos al tiempo de Darío. Entonces, en ese momento del rey Belsasar que está haciendo esto, ahí aparece un dedo y empieza a escribir algo que fue un edicto de juicio contra el rey, en el que se le dice y se le advierte, se va a acabar tu reinado, de que se iba a acabar, se queda muy sorprendido el rey, palidece, casi se desmaya, y bueno, y y todo eso sabemos que se cumplió. Se cumplió tal cual. Ahora, ¿pero qué es lo que nos interesa a nosotros? Bueno, ese es un elemento de transición. Un elemento de transición porque tenía que haber un cambio de autoridad política de ese tiempo para que se puedan o se pudiesen seguir los acontecimientos de los cambios, ¿sí? De lo que se había profetizado, en el que se diesen las condiciones, los escenarios históricos importantes, políticos y de las naciones de ese tiempo, para que siguiera el desarrollo y la armonización con la cuestión profética. Es decir, ¿qué tenía que venir? ¿Qué tenía que pasar? ¿Qué tenía que darse en ese momento? Que después del juicio sobre Belsasar viniera otro rey. Es cuando aparece en escena el rey Darío. El rey Darío, en el cual ya empieza a gobernar, habiendo conquistado Babilonia, y vuelve nuevamente a pasar el proceso Daniel. Porque si bien él ya estaba en un lugar de mucha eminencia con el rey Nabucodonosor, aún con Belsasar, ahora viene una mentalidad y una cosmovisión totalmente diferente, una cultura, un antecedente de todo tipo diferente con el rey Darío. Y obviamente que el equipo y la gente de los principales del rey Darío pues tenían en menos o no veían igual a Daniel y tampoco a sus amigos. Entonces le empezaron a buscar defectos los gobernadores,
los sátrapas, aunque el rey Darío sí supo valorar, porque sí sabía los antecedentes de Daniel, claro que lo sabía, como lo saben todos los jefes de Estado, esa persona es muy capaz y todo, pero los celos de los ayudantes o gobernadores y sátrapas, como así se les llamaba, a los funcionarios de estos reyes, pues celos y envidia con Daniel, es que ellos no lo consideraban como alguien deseable para con ellos. Entonces empiezan a conspirar, lo lanzan al foso de los leones, y ustedes conocen y saben la historia, no me voy a detener en ella, pueden leer todo el capítulo 6 del libro de Daniel, porque estamos tocando lo profético, no lo biográfico de Daniel. Y después de que él lo salva de haberlo lanzado y que los demás se quedan, bueno, los que quedaron, porque a varios los lanzaron ahí, para que se les quitara los conspiradores, ya queda Daniel nuevamente en un lugar tal que va a tener la capacidad, tiempo y circunstancias suficientes para que el Señor se pueda manifestar en esta visión que va a tener Daniel. El capítulo 7, y es ahí donde empieza, Daniel se fue a dormir y el Señor le envió un sueño, una visión. Fíjense, en el versículo 1, atención lo que dice. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Yo quiero aquí decirles, porque esto es el proceso de la revelación profética, en parte. Si bien se necesita y se requiere del profeta, o sea, se requiere del factor humano, cualquiera que sea, o al que se le haya complacido al Señor escoger, como fue el caso del rey Nabucodonosor, que escogió un rey para ese sueño, que lo olvidó y todo lo que mencioné, pero también se requería de la parte del profeta. Aquí en Daniel vemos las dos partes en uno, es decir, vemos la parte humana de Daniel, que es él como persona en el sueño que tiene, pero también vemos la parte del profeta, en donde tiene un sueño que es también una visión, ¿sí? Las dos cosas al mismo tiempo. O sea, que entran en conjunción, ¿qué? Entran en conjunción el hombre y entra en conjunción lo espiritual, la revelación del Espíritu. Tal como haya ocurrido con el Señor Jesucristo, no en cuanto a sueños ni nada, sino en cuanto a una interpretación a través de Jesucristo hombre de las profecías que él habló en Mateo 24 y que él directamente las dijo. Bueno, es un proceso muy semejante, mucho más contundente las del Señor Jesucristo, mucho más globales, más exactas, pero también, bueno, Daniel las va a tener. Bien, entonces él cuando tiene esta visión, sueño-visión, en el versículo 2 dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí, ya en el visión y sueño, dice aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro grandes bestias, se acordó muy bien de esto, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en esta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia. Espantosa y terrible y en gran manera, fuerte. La cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bueno, hasta ahí vamos a la lectura de nuestra escritura. Les pido que en su manual vayan ustedes a la página 27 de su manual. Página 27. Ahí en la página 27 ya ahí viene la visión de las 4 bestias. Bueno, ya leímos un poco de los antecedentes. A la mitad de su hojita, de su manual, de su placa,
Ahí podemos ver unas ilustraciones de estas visiones muy atinadas, más o menos exactas a las visiones que haya tenido Daniel. Bueno, ya son interpretaciones artísticas, pero es para dar el entendimiento de lo que esto era, ¿no? Y ahí vemos lo que ya empezó a hacer esta visión, que fue una visión, no del presente de Daniel. Ojo con esto. Fue una visión del futuro y de lo que acontecería, y fíjense bien, en el tiempo de los gentiles, es decir, del mundo entero. No de los judíos, sino del mundo del tiempo de los gentiles. Wow. Entonces, esto aplica para nosotros. Esto aplica ¿por qué? Porque, como lo vamos a ver, y como fue con la estatua de Nabucodonosor, con las alianzas de barro y hierro, que venía la gran piedra que destrozaba los pies de la estatua y todo, pero que estaba formado las alianzas entre barro y hierro, que son gentiles, no era el pueblo judío. Así también esto va dirigido por lo que después va siguiendo la revelación profética, que esto está involucrando de manera importantísima como actores principales a los gentiles, es decir, a los no judíos, aunque sí va a llegar a incluir al pueblo de Israel, pero bien ubicado en un rol muy bien determinado. Bueno, dice, aunque los detalles del sueño en verdad no son tan fáciles de interpretar, pero el énfasis en cuanto al desarrollo profético, y que para nosotros ya es historia y presente y futuro, ¿sí? O sea, nuestro presente desde del Nuevo Testamento para acá, entendámonos, ¿sí? Del Nuevo Testamento hasta que venga el Señor Jesucristo. Bueno, ahí hay todo este tipo de cosas, de turbulencias, de situaciones muy complejas, y que se le van dando en esta forma tan especial al profeta Daniel, pero como vamos a ir viendo en el desarrollo de la interpretación hermenéutica de las profecías, tiene mucho que ver con asuntos humanos, ¿sí? Tiene mucho que ver cómo el Señor ya no va a meter su soberana mano en el pueblo de Israel, sino que ahora mete su mano soberana, su sabiduría, juicio, gracia, lo que ustedes quieran, sobre el mundo en general, ¿sí? Sobre el sistema del mundo, que incluye a personas, pero básicamente incluye a asuntos humanos, sistema mundial de acontecimientos. En ese capítulo 1 habla precisamente acerca de 4 naciones, que serían estas bestias. Bueno, a esto es lo que vamos a tratar de determinar, si se está refiriendo precisamente a naciones o si se está refiriendo a quiénes, o se está refiriendo a alianzas, o se está refiriendo a doctrinas filosóficas, políticas, etcétera, etcétera, de esta sueño, visión de Daniel, ¿sí? A eso me estoy refiriendo, a eso. Bueno, primera cosa interesante es que estas bestias surgen del mar, que eso es lo que acabamos a leer, y que esta representación tan especial de las bestias es el hecho de que estén surgiendo del mar, es que están surgiendo de un sistema en el que estaban inmersos, pero no se veía claramente, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos ver el fondo del mar porque está el agua, pero sabemos que abajo hay algo, ¿sí? Está el fondo del mar, montañas, verdaderos bosques y selvas marítimos, animales, fosas, movimientos, fenómenos geológicos, etcétera, etcétera. Bueno, esto ¿qué podemos entender? Que el mar estaba ocultando, aunque ya estaban encubiertos, esto que salió del mar, ¿sí? Esto que salió de ahí ya estaba allí, pero no era claro. No, se movían, tenían vida, tenían actividad, pero no era visible para todos. Y eso es por lo que entendemos que surgen del mar cuando ya se hacen visibles a los ojos en este caso, del profeta, para que lo entendiera, ¿sí?
Pero vean una interesante diferencia entre la estatua de Nabucodonosor, que es una estatua de un rey, que es probablemente la imagen misma de Nabucodonosor, tal vez, no dice claramente la Biblia, pero si era o no era, eso sí no tiene importancia. Pero era todo un señorío en esa estatua, pero aquí no. Aquí hay una gran diferencia porque salen como bestias salvajes, no salen como personas, como la estatua de Nabucodonosor o como cualquier otro ser humano, sino salen como animales salvajes. Y eso ya es muy indicativo porque nos damos cuenta que lo que animaba era un espíritu animal, un espíritu de salvajismo, de muchas cosas que, de acuerdo a lo que se va dando en esta revelación, vamos comprendiendo más por qué tenía que ser a través de bestias y no de personas las que haya visto, como haya visto Ezequiel, tal vez en el del profeta Ezequiel, sino que aquí son bestias. Por la conducta, puede ser, por los instintos salvajes, puede ser, de buscar el alimento y acabar con la presa para devorarla, puede ser, pero la cuestión es que fueron bestias. Bueno, durante este periodo va a nosotros a establecer un lapso, un tiempo importante entre el imperio babilónico y el establecimiento del reino de Dios. Aquí hay un reino milenial. Y ahora lo explico. Las 4 bestias del sueño de Daniel representan a esas 4 naciones. Vamos a tomarla como naciones, aunque después veremos las alianzas, ¿sí? Estas 4 naciones que ya se estudiaron, acuérdense que dijimos, si bien son naciones y lo tratamos como imperios, y el espíritu que animaba esos imperios, porque para el tiempo que Daniel recibió esta revelación, sí eran naciones, pero ya hoy han desaparecido. Entonces ya no podemos decir que esas naciones sigan existiendo, aunque sí con otros nombres, pero dijimos que era más importante entender el espíritu que los animaba, ¿sí? El espíritu de estos imperios. Yo diría, inclusive, que considerando lo que está escrito en su manual, que mejor lo vayamos considerando como esos mismos imperios, ¿ok? Para que quede claro. Y que corresponden a estas 4 partes de bestias que vio el sueño Daniel, la interpretación de este sueño. Que si bien y vean qué interesante, de grado de poder y autoridad, porque la estatua de Nabucodonosor eran metálicas, las partes de la estatua. Sin embargo, hoy no son partes metálicas, hoy son animales. El león alado, que podemos también darle una aplicación al imperio babilónico, ¿sí? El león alado. El imperio medo-persa, un oso cruel, que para ese tiempo, estoy aplicándolo a naciones ahora sí, a naciones históricas. Un oso cruel, con las 3 costillas entre sus dientes. Al imperio griego, el leopardo, con 4 cabezas y 4 alas. Y el imperio romano, que era una bestia espantosa y terrible. 10 dientes de hierro, 10 cuernos en su cabeza, y que se iba a durar mucho más tiempo. Y es el que iba a hacer las alianzas humanas. Bueno, entonces ya tenemos más o menos una correlación. En el tiempo de Daniel sí se refería a esas naciones. Hoy ya no. Hoy le entendemos que es esos imperios y el espíritu que les animaba. Y eso es precisamente lo que vamos a tratar de correlacionar y de interpretar para tener una correlación exacta. Y lo vamos a ver bajo la perspectiva interpretativa de las bestias, ¿sí? Aunque animadas por esos mismos espíritus de esos antiguos imperios. Eso es lo que vamos a estar analizando. Bien, bueno, todas estas visiones de que vamos a analizar detalladamente, ya entrando punto por punto, con lo que abre Daniel en esta visión, cuando dice en el 7:2 de Daniel, dice: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar.
4 vientos que agitaban el gran mar, que se levantaban en una fuerte tempestad. Salen del mar tempestuoso estas 4 bestias, distintas entre ellas, y que despertaba gran temor, porque no era cualquier cosa lo que estaba saliendo de ahí. Y que estas fieras peleaban unas contra otras para tomar el poder, para tomar la supremacía, para mantener, es decir, tener una contienda entre estos espíritus de estos imperios, con una conducta salvaje, cruel, para tomar el poder y estar sojuzgando a la más débil. A ver, yo soy el que va a tomar aquí el poder. Yo soy el que aquí tiene la autoridad. No, yo soy. Porque yo tengo esto y esto y esto, y yo soy el que tomo las riendas del sistema del mundo. Ah, no, el otro. Pues yo no me quedo atrás. Yo soy el que toma el control de las cosas y yo sé cómo hacer esto y ta. Oh, interesante, ¿no? Interesante ver esta visión global en lo profético, porque tal parece que hoy haya una cuestión muy parecida, si no es que es la misma, a como la hubo en ese tiempo, o está pasando lo de hoy, yo no sé, se lo dejo a su criterio, usted júzguelo, a mí me parece muy interesante. Bien, vamos a dejar hasta acá y posteriormente estudiaremos lo que es la tempestad, lo que va a significar, cómo vendría eso, ese mar que no se veía porque estaba encubierto, y vamos a darle una interpretación más a lo que es ese mar agitado, esa gran tempestad. ¿Sí? Bien, lo veremos en nuestra próxima clase. Me da mucho gusto haber estado con ustedes y aquí estaremos en nuestra próxima clase, en la próxima sesión de nuestra clase de interpretación bíblica del libro de Daniel, la revelación en el libro de Daniel, en nuestra materia de escatología. Me dio mucho gusto, soy Luis Lucy y nos veremos la próxima clase. Bendiciones y Dios los guarde. Chao.